existes, demuéstrame que existes, porque yo me daba cuenta que la fe que tenía era la que había recibido de mis padres. Y yo no sabía con seguridad si era verdad. Entonces le dije a Dios, si voy a seguir creyendo en ti, voy a resistir las tentaciones sexuales. Eso es lo que decía yo como un nuevo estudiante de la Universidad de Michigan. Voy a resistir las tentaciones y voy a ser un marxista. Si no debo ser marxista, muéstrame que existes, porque yo necesito conocerte por medio de una experiencia personal. No es suficiente simplemente saber de ti. Y eso, bueno, como por coincidencia, ahora sé que era la divina providencia. Luego inicié un viaje con unos amigos a Nueva York para ver algunas cosas en Broadway. Y mientras me encontraba durmiendo en la parte de atrás del pequeño autobús, escuché que ellos hablaban acerca de los católicos pentecostales. Y yo me desperté y me dije a mí mismo, yo sé quiénes son los católicos y sé quiénes son los pentecostales, pero nunca he escuchado hablar de esos católicos pentecostales. Por lo tanto, les pregunté a ellos y ellos me contestaron. Ellos se encontraban un poco confundidos porque yo los había escuchado hablar de que ellos participaban en estas reuniones en el sótano del Centro Newman, en la capilla de los estudiantes de la Universidad de Santa María. Entonces yo me uní a ellos y sucedió algo realmente que... Esto era en el otoño del año 1968 y en enero de 1969, que todo coincidió con esta crisis de fe que yo tenía. Y yo encontré la respuesta a mi oración. Dios, demuéstrame que existes. Necesito conocerte personalmente. Por medio de oraciones para ser bautizado en el Espíritu, para estar lleno del Espíritu. Y algo realmente cambió para mí. Me moví de conocer una cantidad de doctrina a tener una experiencia más personal con Dios y de tener alegría. Yo había entendido previamente que mi tarea era de hablarle a la gente acerca de Cristo. Como un buen evangélico, yo había estado involucrado en muchos argumentos y nadie se había convertido jamás, pero después de esta experiencia del Espíritu y de la habilidad de decirle a la gente, yo conozco a Dios no solamente acerca de Él o en forma teórica o de un libro, sino por medio de una experiencia personal. Y aquí está lo que Él ha hecho por mí, aquí está la oración que yo le oré y esto es lo que sucedió. Entonces, caramba, las personas comenzaron a venir a conocer a Jesús en mi dormitorio. Y yo tenía un amigo íntimo. Dios me había dado un amigo con el nombre católico Bob Bell. Y nosotros teníamos personalidades diferentes. Éramos diferentes en muchos aspectos, culturalmente diferentes. Pero Dios quiso que fuéramos compañeros para llegar a otras personas en ese dormitorio para que se acercaran a Cristo. Y teníamos estudios semanales de la Biblia en mi dormitorio. Y luego dijimos, tengamos oraciones por la noche. Oremos una vez a la semana. Pero como no pudimos decidir qué día lo íbamos a hacer, decidimos hacerlo todas las noches. Entonces, de 11 a 11 y media cada noche teníamos oraciones por la noche en el dormitorio. Entonces, eso era ecuménico. Esto era ecuménico. Ahora bien, yo diría, Muy bien. resultó que el grupo con el cual yo me encontraba involucrado, el cual era ecuménico, era conducido también principalmente por católicos. Este era un grupo que había sido uno de los grupos principales en la Renovación Carismática Católica en los primeros días. La Renovación Carismática Católica comenzó en el año 1967 y estos eran los años 1968, 1969. Eran los primeros días. Entonces Ralph Martin, Steve Clark, Jim Camner y Jerry Roach habían llegado para llevar a cabo una obra misionera y estaban trabajando con los estudiantes de la capilla, llevando a cabo una evangelización, y ellos llegaban donde los protestantes, donde los católicos. Entonces ellos tenían este grupo de oración ecuménico, el cual más tarde se convirtió en una comunidad. Y así fue como yo llegué a una relación más viva con el Señor. Entonces para mí era algo fascinante. De repente encontré que mis amigos y afiliados más íntimos como cristianos, mis compañeros eran todos católicos. Y eso fue una gran sorpresa para mí, porque debido a mi pasado evangélico, yo no sabía que los católicos podían ser cristianos, de que ellos podían amar las Escrituras y que podían amar a Jesús y que eran capaces de evangelizar y de que eso era algo completamente nuevo para mí. ¿Sabe? Un comentario común que siempre escucho de las personas que pasan a través de ese tipo de conversión similar al mío propio es que a veces han estado fuera del cristianismo toda su vida y de repente tienen este gran despertar, a veces con cierto enojo, porque dicen, ¿por qué alguien no me habló sobre esto antes? Sí, así es. ¿Pasó usted a través de eso? ¿Tuvo aunque sea una pequeña frustración con su propio padre y la iglesia? ¿O usted supo inmediatamente que el Señor le había tocado y que era realmente el Espíritu Santo el que le estaba despertando? Yo nunca sentí ningún tipo de enojo, ni enfado, ni siquiera con Dios,
porque yo había comprometido mi vida a Cristo en varios retiros en el mundo evangélico en donde yo vivía. En cierta manera, yo había tratado con todo mi corazón y luego, de repente, cuando dije esta oración, pidiendo estar lleno del Espíritu Santo, fue como que el viento soplaba las velas de mi nave y era Dios el que llegaba a mí en su tiempo y yo lo sabía. Y supe que lo que tenía era lo que tenían mis padres. O sea, yo había reconocido en mis padres y mis abuelos y en estos misioneros que venían a mi casa a gente que conocía a Dios. Y yo sabía que no lo conocía, que no conocía a Dios. Probablemente aún cuando le decía a la gente que yo conocía a Dios personalmente, porque eso es lo que dicen los evangélicos, pero yo no conocía a Dios. Yo estaba comprometido con Él. Yo trataba de leer la Biblia, yo trataba de dar un testimonio, pero no tenía una relación personal con el Señor. Y gracias a Dios, cuando estaba orando, algo se abrió ante mí. Y yo simplemente pensé que era la gracia divina y que era el tiempo en que llegaba Dios. Yo probablemente sabía que yo probablemente hubiese explotado si hubiese llegado antes y probablemente me hubiese dirigido a otra dirección si hubiese llegado después. Por lo tanto, ese era el tiempo de Dios, era la gracia de Dios en mi vida. Hay algo muy importante en esto porque estoy seguro Sí. que las personas van a escuchar y van a decir, ¿qué puedo hacer Así es. para que suceda eso para mí o para mis hijos? Así es, sí. Sí, pero hay este regalo de la gracia y todo eso responde realmente a lo que ha dicho Jesús. Tenemos que pedir, tenemos que buscar. Eso es exactamente lo que... Entonces depende de Él. Correcto. Y yo creo que ese texto en Lucas 11, en donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre si un hijo le pide pan, él no le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, él no le va a dar una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ellos leyeron este texto para mí y yo creí. Dije, muy bien, denme el Espíritu Santo en una gran medida. Y por supuesto que yo sabía que era un cristiano y que tenía el Espíritu Santo, pero de alguna manera yo no tenía la experiencia. Esto era solamente una teoría para mí y comencé a experimentar la gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, yo no tuve una experiencia dramática, algunas personas la tienen. Yo no tuve una experiencia dramática, pero fue simplemente algo que me cambió y comencé a encontrarme a mí mismo queriendo ser un testimonio. Me fui a casa esa noche y no pude encontrar a nadie para evangelizar y encontré al hombre de la limpieza y me puse a conversar con él acerca de Dios. Le escribí una carta a mi hermano y le hablé sobre Dios. Entonces, como he dicho, hubo un cambio en mí debido a la gracia y un don de Dios, por lo cual estoy agradecido hasta el día de hoy. Hay muchas personas que han manifestado que esto a veces está acompañado de una experiencia. No. Esto me recuerda a la declaración de Pedro en Juan 6, donde Jesús dice, ¿tú también quieres irte? Así es. Y Pedro le contesta, hemos llegado a creer y hemos llegado a saber quién eres tú. Correcto. Y hay ¿A dónde vamos a ir? un movimiento de creer a conocer. Sí. No es algo intelectual, sino una realidad de algo mucho más profundo que lo conocemos desde el caminar de Pedro. Esto no garantiza que serás perfecto de un momento a otro, Correcto. Por supuesto que no. como que vas a conocer todo, sino que uno se mueve a una intimidad más Así profunda es. con Dios. Quiero decir que eso es lo que le explicaron en ese momento de su vida. Entonces, tenemos aquí ese cambio importante en su vida. Así es, y quiero decir que esto me afectó porque en vez de decidirme por la política, lo cual pensaba que era lo que iba a hacer, Dios lo salvó. así es, Dios me salvó de eso. Y yo tuve que entregar realmente mi vida a Dios y decirle, ¿qué es lo que quieres que haga yo? Yo tenía algunas ideas. Ahora que estoy sirviendo a Dios muy bien, me gustaría ser como C.S. Lewis, me gustaría ser un erudito de la literatura. Y luego me puse a pensar, ¿y qué pasaría si Dios no quiere que yo fuera un erudito de la literatura? Quizás su voluntad es diferente para uno. Entonces, de hecho, yo terminé graduándome en historia y básicamente yo escogí eso porque me permitió estudiar el cristianismo en diferentes siglos y sobre el movimiento de renovación cristiana, porque yo sabía que me encontraba en un movimiento de renovación en el cristianismo, de que nos encontrábamos en una era de renovación en la iglesia. No era la iglesia católica, sino los cristianos en general. Y creo que eso fue algo que precipitó algunas de las preguntas que comenzaron a surgir en mi mente acerca de la doctrina cristiana. Lógicamente que yo quería saber muchas cosas. Yo recuerdo que me puse a conversar con mi papá y le dije, papá, ¿en qué parte de la Biblia está la doctrina que dice la Escritura solamente, de que toda la doctrina tiene que estar basada en la Escritura? Porque yo ya me había dado cuenta de que ese texto que dice toda la Escritura está inspirada por Dios, estaba hablando realmente acerca del tiempo del Antiguo Testamento. Entonces yo le dije, estoy un poco confundido. ¿De dónde hemos sacado esta doctrina?
Y él me citó ese texto de la segunda de Timoteo 3:16 que dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado. Y así por el estilo, para hacer toda clase de bien. Y le dije: pero padre, yo simplemente aplicaba mi lógica, la lógica de un estudiante nuevo de la universidad, y le dije: hay una diferencia entre todas las declaraciones y una sola declaración. Y ahí no dice una sola escritura es inspirada y útil para estas cosas. Ahí dice todas las escrituras. Entonces es algo diferente, no dice solamente una escritura. Él le daba vueltas al asunto, pero realmente no encontró una buena respuesta. Y también me di cuenta de que él tenía la tradición de la escritura solamente. Entonces, eso fue una especie de conocimiento, pero era algo que no me preocupaba. Eso me condujo a una pregunta que le hice a uno de mis amigos católicos, al cual le hice una pregunta un poco significativa para mí. Le dije a él: Steve, y él era alguien a quien yo le tenía mucha estima, él era uno de los líderes del grupo, él tenía bastante conocimiento de las Escrituras. Él me había contestado algunas preguntas acerca del punto de vista católico sobre la Eucaristía en una forma en la que yo había encontrado persuasiva y bastante interesante. Porque usted provenía de lo simbólico. Así es, pero quiero retroceder un poco, porque sus padres habían pasado por una transición desde la Asamblea de Dios a la Iglesia Presbiteriana. Correcto, y entonces ellos siempre me habían enseñado que eso era puramente un símbolo. El pan y el jugo de uva era puramente un símbolo. Pero nos recuerda, así como la cruz nos recuerda, que Cristo murió por nosotros. Entonces es un símbolo. Ahora bien, a pesar de lo que decían, su práctica era, yo diría, más emocional que eso. Creo que ellos tomaban la comunión seriamente, pero ellos no consideraban los elementos consagrados. Quiero decir que cuando era muchacho siempre tomaba el pan que quedaba después de la comunión y teníamos un servicio de comunión con mis hermanos y hermanas. Lo mismo sucedía con el jugo de uva. Entonces, nosotros no los considerábamos consagrados, pero era claramente importante para ellos. Yo recuerdo que iba a las clases de catecismo con mi padre porque él me decía que nosotros, los calvinistas, podíamos creer en una comunión espiritual, y entonces... y Lutero creía en la consustanciación, y los católicos creían en esa extraña doctrina de la transustanciación. Pero tal como me había dicho mi amigo Steve cuando me mostró este texto en la Primera de Corintios, 10, voy a leerla. Este no es el texto que estaba buscando. Es aquella que dice el pan que partimos. No es la participación, es realmente la Primera de Corintios 10:16. Es la 15, no es la 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Entonces San Pablo no solamente dijo que era un símbolo, sino que él dijo participación. Es una participación real, es una comunión, La palabra griega es koinonia, es una especie de una conexión real con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Entonces, eso se encuentra ahí en blanco y negro. Quizás sea menos preciso que la doctrina de la transustanciación, pero dice claramente que no es solamente un símbolo, que no es solamente un recordatorio mental. Y luego, si uno lee un poco más adelante, y no voy a leerlo por ahora, pero Pablo se está refiriendo al problema de la idolatría, y él dice, no se involucren en el sacrificio de ídolos. Y dice también, cuando coman de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, los involucra con el Dios, cuyo sacrificio están comiendo ustedes. Y él compara los sacrificios paganos y los sacrificios en el templo judío. Y lo que dice es que la comunión cristiana es una participación en el sacrificio de una forma análoga. Y somos participantes del altar. Estamos unidos de alguna manera a Dios, a quien estamos ofreciendo el sacrificio. Eso es esencialmente el argumento implícito ahí. Entonces, hay dos cosas de esta conversación con mi amigo, una vez que hay una participación real en el cuerpo y sangre de Cristo que ocurre en la Eucaristía, en la comunión. Y en segundo lugar, que esto es una comida de sacrificio cristiano. Y eso era completamente diferente a la forma en que yo había sido criado y a lo que entendía. Ese es un buen punto.